encuentro de Leopoldo Moró, diputado nacional por Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Un gusto en escucharte. Bueno, muchas gracias. Bueno, Leopoldo, dos o tres cosas. Por un lado, tu opinión respecto a esta convocatoria, invitación general que viene haciendo el gobierno para suscribir 10 puntos que decíamos aquí. Bueno, teníamos nuestra propia opinión, pero nos interesa escuchar la tuya. Mira, yo creo que la Argentina no se merece un escenario tan patético como el que estamos atravesando. Esto es como si un grupo de personas se mete en tu casa, te rompe todo, destruye todo tus muebles, tus cosas, y días después reaparecen diciendo que tenés que compartir los gastos de los destrozos. Este gobierno, durante ya casi 3 años y medio de gestión, promovió la fuga de capitales, sobreendeudó la Argentina, empobreció a la sociedad, destruyó el aparato productivo, y ahora lo que pretende es que todos le firmen una especie de ley de autoamnistía, como pretendía en su retirada del gobierno militar. Por supuesto, además agrega 2 o 3 elementos que significa comprometerse, en el caso de que alguien se atreviera a firmar estos 10 puntos, con los reaseguros que pretenden los acreedores y particularmente el Fondo Monetario Internacional en materia de reforma previsional y reforma laboral. Por lo tanto, creo que no hay ningún margen para un diálogo de este tipo. Me parece que en el caso particular de la expresidenta, ella debería preservarse porque si bien el gobierno ahora la necesita para llegar hasta diciembre, más la necesita la sociedad argentina para gobernar los próximos 4 años y llevar adelante un gobierno que, en el marco de la reparación nacional, restituya los derechos que se han perdido y fundamentalmente vuelva a poner en marcha el proceso productivo de la Argentina. Leopoldo, buen día, ¿cómo estás? Pablo te saluda. Pablo, sí. La mencionás a Cristina Fernández y claramente la pregunta es poco original porque te la deben hacer, creo que en todos los reportajes, en todos, y fuera del aire también. ¿Cuándo se define esta historia? Digo, la candidatura, no candidatura. Bueno, cuando ella toma la decisión en un sentido o en el otro, finalmente también tiene en sus manos esa responsabilidad, no solamente la de mirar hacia adelante en términos de la reconstrucción del país, sino fundamentalmente también en promover y facilitar un gran frente patriótico que esté en condiciones no solamente de competir electoralmente, sino de asumir efectivamente esos compromisos. Mientras tanto, ella viene dialogando con la sociedad y distintas maneras de dialogar, no solamente a través de discursos o de presentaciones públicas. Muchas veces uno dialoga con los gestos, con las actitudes, con las convicciones, con los compromisos, o con diálogos privados que van construyendo un entramado político que en algún momento emerge a la superficie y bueno, expresa su potencialidad. Me parece que ella dialoga permanentemente con los movimientos sociales, con las fuerzas sindicales. De hecho, en el campo sindical ha habido cambios sustantivos si miramos hacia atrás con una mirada retrospectiva de los últimos 2 años. Hoy hay un sector sindical de volumen, de espesor, confrontando con el gobierno, dialoga con expresiones religiosas, con el llamamiento judío argentino, con los cunes de opción por los pobres, con sectores evangelistas. Bueno, me parece que ese es el diálogo que hoy se necesita en Argentina, el diálogo con la sociedad. Leopoldo, por otro lado, y yendo a la actividad parlamentaria, ¿han pedido juicio político al ministro Garabano? Hemos tomado esa decisión, lo vamos a formalizar en las próximas 48 horas. Pedir un juicio político, o mejor dicho, elaborar un juicio político,
no es escribir un panfleto, así que nos demanda un esfuerzo de trabajo que estamos llevando adelante con el diputado Tailade y algunos asesores. Creo que en las próximas 48 horas tenemos ya todo preparado como para hacer la presentación formal en la Cámara de Diputados, que de acuerdo a la Constitución es la que tiene en sus manos la acusación. Después, si se logran los 2/3, eso pasa al Senado. El primer paso del juicio político es que ingrese a la comisión de juicio político. Hay una comisión específica dedicada al tratamiento de los juicios políticos o de los pedidos de juicio político. Pero sí, efectivamente, estamos en eso y en 48 horas, no más que eso, estamos formalizando el pedido de juicio político. En su momento, una socia de Cambiemos, Elisa Carrió, también amenazaba con pedir juicio político al ministro Garabano. ¿Tenés idea si eso prosperó o fue, como suele ser, un anuncio mediático que quedó en la nada y un anuncio para negociar con el propio gobierno, con sus socios? No, ella hizo la presentación del juicio político y está en la comisión de juicio político. Así que seguramente cuando ingrese nuestro pedido de juicio político, bueno, habrá que ver si se unifican o no los dos pedidos. Son por razones diferentes. La doctora Carrió hizo el pedido de juicio político por la separación que promovió Garabano del ex titular de la Fiscalía Especial de la AMIA, de Cimadevilla, sí, a raíz de que le había dado instrucciones para que no se promovieran las querellas contra, o mejor dicho, no se promovieran sanciones contra los ex fiscales Müller y Barbatia del caso AMIA. Sí. En principio pareciera que no tiene que ver, o tiene mucho que ver un juicio político con otro, pero bueno, tampoco hay que descartar que se acumulen, vamos a ver. ¿Ustedes habían acompañado ese pedido, Leopoldo? No, el de Carrió en su momento no. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, si puede prosperar. Se necesitan mayorías especiales, ¿no? Bueno, se necesita mayoría especial en el recinto, no en la comisión. En la comisión, por simple mayoría, se puede despachar el pedido de juicio político. Después sí, necesitas en el recinto los 2/3. Pero para nosotros tenemos puesta la expectativa de que al menos salga el despacho de comisión y que esto llegue al recinto. Sería, la verdad, no quiero calificarlo de manera muy grandilocuente, pero casi histórico que un juicio político al menos llegue a debatirse en el recinto. Un juicio político me refiero a un ministro, ¿no? No ha sido habitual en la historia parlamentaria de la Argentina. Bueno, de hecho, tampoco ha sido habitual que concurra un juez, como fue el caso de Ramos Padilla, a notificar al Parlamento argentino de la naturaleza de una causa que excede largamente a un pillo, en este caso D'Alessio, y que constituye un severo daño para el Estado de Derecho. Esa presencia de Ramos Padilla terminó con un paradigma que es el del secretismo, y el secretismo siempre es aliado de la impunidad. Y también ha sido paradigmático que se haya movilizado la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia y haya llevado a los responsables de la AFI a un encuentro donde se confirmaron varios aspectos de lo que se presumía habían sido maniobras extorsivas llevadas adelante por los organismos de inteligencia. Así que esperamos poder inaugurar también la innovación que significaría al menos debatir de cara a la sociedad el juicio político a un ministro. Claro, y tampoco, bueno, fue habitual dejar tan expuesto a un fiscal que no se atiene a derecho, ¿no? Y que no se presenta sencillamente a una indagatoria. Esto también es grave, ¿no? Es gravísimo, y más grave es todavía la actitud pasiva de la Procuración Fiscal en manos de Eduardo Casal, que no ha hecho ningún esfuerzo por acelerar el proceso que obligue al fiscal a presentarse, a atenerse a derecho y a salir de este estado de rebeldía en el que se encuentra, ¿no? Pero también te quiero decir en ese sentido, sí, en reivindicación de esta actitud que está teniendo el Parlamento, que ahora no me acuerdo si mañana o pasado, no, se me confundió la agenda, pero no sé si mañana o pasado
puede citar inmediatamente a Casal, al propio Stornelli, y es más, puede examinar la validez de la aplicación de la ley del arrepentido. Y esa comisión se va a constituir, te reitero, discúlpame el olvido, pero mañana o pasado a más tardar. Bueno, pero es muy importante porque, digamos, como señalás, no se había constituido, no había sucedido y ante la gravedad de los acontecimientos, la verdad es que es tremendo que no pudiera estar sesionando y cumpliendo las funciones para las cuales ha sido creada. Así que, bueno, celebramos que esto vaya a ocurrir. Yo sé que los tiempos siempre de la justicia y del Parlamento son diferentes de pronto a las necesidades o a lo que está demandando la sociedad, pero es importante que se vaya avanzando en un sentido, Leopoldo, así que lo celebramos, por cierto. Bueno, una sola pregunta quiero hacerte. Sí, cómo no. Para vos, Evita, ¿qué significa? ¿Qué significó? ¿Significó algo? ¿Significa algo? Mira, yo creo que el aporte de Evita fue muy importante en vida, pero ha sido mucho más importante el aporte que hizo al proceso histórico de la Argentina después de su muerte, porque ha significado mantener viva el espíritu de rebeldía de los sectores más postergados de la sociedad. Evita ha sido un símbolo que ha atravesado décadas en la Argentina como expresión de esas reivindicaciones de los sectores más vulnerables de la sociedad. Fue lo que mantuvo homogéneo a esos sectores que probablemente no están sindicalizados o no están sindicalizados, que muchas veces están escasamente representados. Me parece que esos sectores siempre encontraron un ancla en esa figura de Evita que inspiró la rebeldía de estos sectores populares en la Argentina. Creo que en ese sentido ha sido una figura extraordinariamente importante en la historia argentina. Te robamos un minuto más que te pregunta el doctor Gabriel Falconier, nuestro abogado previsionalista, algo. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo le va? La pregunta es si hay algún atisbo de reforma en el Congreso previsional, atendiendo a lo que está pasando en la región, tanto en Brasil como en Chile, que bueno, ahora se está hablando mucho sobre eso y hay dificultades, bueno, con las mayorías en ese sentido. Si en el Congreso se habla de algo sobre este tema. No, yo creo que precisamente por eso el gobierno quiere incluirlo en este decálogo, quiere incluir el tema de una reforma previsional, que no me acuerdo ahora cómo la califican, moderna, sustentable, sí, pero que todos sabemos a qué apunta. Sí. Hoy por hoy en el Parlamento es imposible tratar una reforma de esa naturaleza. En primer lugar, nosotros no la vamos a promover. Y en segundo lugar, el proceso electoral hace absolutamente inimaginable que el gobierno ni siquiera se atreva a promover una reforma de ese tipo en esta etapa. Por eso, reitero, quiere incluirla en un acuerdo para darle la señal de tranquilidad al Fondo Monetario Internacional, que si no es ahora lo van a hacer más adelante, y de paso tratar de comprometer a otros sectores en este intento de seguir disminuyendo los derechos de los jubilados y pensionados en la Argentina. Pero hoy por hoy no hay ninguna posibilidad de que se trate en el Parlamento